Lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos en el tramo final del programa del día de hoy, aquí en Sonorama, la gran señal nacional, querida audiencia. El ministro de Turismo, Nils Olsen, emitió un comunicado que dice: reglamento de alojamiento temporal en inmuebles habitacionales para uso turístico y plataformas de economía compartida de alojamientos. Dice el comunicado, voy a empezar por lo más importante: la economía compartida llegó para quedarse. En Ecuador ha operado en la sombra y en la informalidad, y como en todos los países ordenados, debe visibilizarse y formalizarse por varias razones, como por ejemplo para establecer estándares de servicio. Si un anfitrión va a dar servicios de alojamiento, debe cumplir con mínimos necesarios para estandarizar la calidad y seguridad. Estos mínimos necesarios ya son requeridos por Airbnb y otras plataformas similares, por lo que no se pretende añadir o complicar más, sino al contrario, simplificar y unificar. Además, al estar registrados en el Ministerio de Turismo, los anfitriones reciben promoción turística y los beneficios que el sector tiene y tendrá en el futuro. El proceso de registro es fácil, en línea y gratuito, sin ninguna complicación burocrática. Nuestro propósito es que operar un alojamiento en inmuebles habitacionales sea fácil y rápido, cumpliendo con estándares mínimos de seguridad y calidad. Necesitamos que tanto el proveedor como el cliente tengan seguridad. Este es un proceso participativo y estamos reuniéndonos con todos los actores para tener la mejor versión del reglamento, que aún no se ha emitido. No se va a prohibir o bloquear, confíen en el proceso. Con mucho gusto voy a responder sinceramente las preguntas que sean necesarias. Firma este comunicado el ministro de Turismo, Nils Olsen. Generemos reacciones, aclaren el comunicado que el reglamento no está listo, que no hay una versión final y que se está trabajando en la construcción. Gabriel Guzmán está enlazado con nosotros. Él es el presidente de la Asociación de Arriendos Temporales del Ecuador. Señor Guzmán, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio. Un gusto nuevamente estar en tu programa. Gracias a usted por la gentileza. Primero quiero pedir una reacción de este comunicado del ministro Olsen, que es un tema que directamente les compete a ustedes. Por supuesto. Miren, bueno, esto se va un poco más atrás. Desde el gobierno pasado tuvimos un modelo muy parecido y similar al borrador presentado justamente la semana pasada. Entonces, lo que nos sorprende a nosotros es que, en efecto, hay dos componentes importantes en este reglamento. El uno es el registro, que es un registro online, fácil, digital, que no sabemos qué información van a pedir, porque no nos han dicho qué información van a pedir, pero de todas formas se puede decir que lo tienen un poco articulado, y en base a eso, me imagino que el ministro hace estas aclaraciones, que están, por ese lado, claras. Al mismo tiempo existe una prohibición encubierta que no se habla, que no se la expone, pero es en el tema del registro y de sacar la LUAF. La LUAF, como todos sabemos, va relacionado directamente a los GATS, es decir, entonces lo que está haciendo en este caso el ministerio es pasando la bolita de la responsabilidad de esto a los GATS, donde estamos hablando que son 221 a nivel nacional, y con los cuales ellos podrían definir cómo, cuándo, qué requisitos, qué documentos y dónde podrían existir estos alojamientos temporales. Eso nos preocupa, eso es prohibitivo. Al mismo tiempo, el reglamento actual, el borrador, incluye 46 requerimientos de infraestructura, los cuales van muy atados a lo que es un hotel tradicional. Es decir, que todos los lugares creativos que están en la selva, que están en las casas de árboles, que están en containers, que están prácticamente en lugares naturales, incluso que son protegidos, prácticamente quedan fuera. Y esto es lo que le hace atractivo al Ecuador. Entonces, se está limitando. Actualmente las LUAF no existen. Nos acaba de decir el ministerio en la parte de ayer que no existe todavía ni siquiera el proceso, ni tampoco definido cuáles van a ser los requisitos, ni tampoco si van a ser estándares. Es decir, que nos dejan en el limbo. Prácticamente, si nosotros aceptamos este reglamento, quedamos en la informalidad absolutamente todos. Correcto. ¿Y cómo se lo puede construir para lograr un consenso que les beneficie a ustedes, pero que al mismo tiempo permita formalizar esta actividad? Sí, es claro que nosotros estamos completamente abiertos para que se pueda hacer este tema formal. Creemos que es importante que el país y el Ministerio de Turismo nos tenga a nosotros como un inventario de alojamiento para que seamos atractivos a nivel internacional.
Entonces, partiendo de esa premisa, lo importante y lo que no se ha mencionado también es que nosotros ya tuvimos una reunión previa hace el mes pasado con el Ministerio, con el Departamento de Regulación. Les dijimos por qué no se aprobó el año pasado con el gobierno anterior y les dijimos las necesidades y les hicimos entender que de alguna u otra forma este reglamento está muy atado a un modelo caduco, antiguo y relacionado con el actual sector hotelero, y que nosotros somos otra completamente diferente historia. Entonces nosotros estamos de acuerdo, estamos abiertos, ya conversamos, y después de conversar nos envían nuevamente este documento, y es por eso que las reacciones en Twitter de toda la comunidad después de la pandemia, obviamente aquí estamos hablando no de estructuras grandes, estamos hablando de familias, estamos hablando de gente jubilada, de estudiantes, de gente que avanza a poder pagar su hipoteca después de que perdió el empleo y que no sabe qué hacer. Muchos de ellos también incluso ya se fueron del país. Así que es preocupante. Nosotros estamos siempre abiertos y siempre dispuestos a poder trabajar con el actual gobierno. De hecho, nos sorprende que el mismo presidente lo hizo público. Él estuvo apoyándonos, hizo un comunicado oficial, hay un Twitter en el cual dice que nuestro hogar es un templo y que el gobierno no tiene por qué estar metiéndose a controlar, a penalizar, a pedirnos requerimientos específicos de por qué nosotros, con el sudor de nuestra frente, tuvimos un bien y que hagamos exactamente lo que ellos necesitan. Entonces están haciendo prácticamente lo mismo y eso es lo que sorprende. ¿Ustedes creen que no debe haber reglamento o sí están de acuerdo con que hay un reglamento, señor Guzmán? Nosotros estamos completamente de acuerdo en que exista un reglamento. Tiene que haber un reglamento, no es que no es que esto puede ser así al libre albedrío con total libertad, tiene que haber un reglamento. Lo que hace este reglamento y el registro específicamente es apoyar al país, porque nosotros actualmente, como saben, Airbnb es la plataforma mundial que tiene más clientes en el mundo. Entonces, Ecuador, si quiere ser un país inteligente, si quiere ponerse competitivo contra sus vecinos, lo que tiene que hacer es motivar, porque nosotros lo que estamos haciendo es promocionando el país, dejando una buena imagen, la evaluación, la calidad y la seguridad están aseguradas en este tipo de plataformas. Prácticamente la plataforma, si es que tú tienes bajo una evaluación de 3.4 sobre 5, prácticamente desapareces, te eliminan. No hace falta que tengas un municipio que te diga que estás haciendo las cosas bien, o no hace falta que el municipio se ingrese a tu casa y revise que tengas sábanas blancas o que tengas lavadora y secadora. O sea, si queremos ser pioneros, si queremos hacer las cosas bien, sorprende porque el proyecto del ministro, por ejemplo, de las visas nómadas, que es prácticamente que los extranjeros comiencen a vivir en Ecuador. ¿Dónde van a vivir? Si es que no es en un alojamiento temporal. Si es que obviamente él está limitando, por un lado está innovando, pero por el otro lado tampoco está motivando para que existan las soluciones y para que exista la oferta para ese tipo de mercado, que es el futuro, que son los digital nomads, que son los millennials, y que es del por qué el Ecuador tiene que hacerse conocido. Ahora bien, lo bueno de la internet, lo bueno de las plataformas digitales es que todo se encuentra allí. Y vamos a hacer una mirada retrospectiva al 26 de agosto del 2019. Un tuit generado por el entonces precandidato Guillermo Lasso. Todavía ni siquiera era candidato. Guillermo Lasso, en su cuenta Twitter, publica un tuit ese día, 26 de agosto del 2019, con un pronunciamiento sobre el reglamento contra, y se refiere específicamente a Airbnb, que busca decirnos cómo hacer uso de nuestra casa. Y dice en la parte, digamos, dentro del comunicado, nuestra casa es nuestro templo, es el fruto de nuestro esfuerzo, es el patrimonio que formamos poco a poco, es la inversión que nos permitirá tener una vejez digna o pagar la educación de nuestros hijos. Son innumerables las razones que nos llevan a comprar una casa, un departamento, por grande, mediano o pequeño que sea. Las plataformas digitales han abierto nuevas posibilidades a los propietarios de casas y departamentos, les ha permitido tener un ingreso donde antes solo había gasto. Para muchos dicho ingreso se ha convertido en fuente de sustento familiar, un poco lo que usted acaba de decir, o en ese cachuelo que marca la diferencia. Por otra parte, los usuarios de tales servicios se han visto beneficiados con unas opciones de diversa calidad a precios convenientes. Sin embargo, el gobierno anterior, de Lenín Moreno, busca meter su mano en la propiedad ajena para variar.
Un nuevo reglamento busca cargar de nuevos impuestos y más trabas burocráticas a los dueños de propiedades que se ofertan en Airbnb. Nos cobran impuesto a la renta, ISD, impuesto a los consumos especiales, aranceles, etcétera, pero ellos quieren más. Le cargan las espaldas a los emprendedores con adelantos de impuesto a la renta, con permisos absurdos, con trámites, pero ellos quieren más. La glotonería burocrática no tiene fin, claro, con el apoyo de agenciosos intermediarios, con influencias políticas y ganas de ganar dinero facilitando, entre comillas, trámites. Dejen en paz nuestros hogares, dejen en paz las casas de los ecuatorianos, no vengan ahora a decirnos que tenemos que pedirles permiso a los políticos de turno en el gobierno municipio para hacer uso de una vivienda. Ese es nuestro templo y dejen de ver problemas donde el resto de los ciudadanos ven soluciones. Comunicado del entonces precandidato Guillermo Lasso. Yo le pregunto a usted, que está obviamente involucrado en esta discusión, este comunicado de 2019 desdice la intención del gobierno de quien fue precandidato cuando lo emitió, pero que hoy es presidente de la República, con esta situación actual, ¿o por ahí va la cosa, señor Guzmán? Por supuesto, es un doble discurso. Nosotros, como te digo, no entendíamos cuál fue la motivación en ese entonces del candidato que apoye el libre trabajo, que apoye nuestros derechos, que apoye el derecho a la propiedad privada, que él no estaba en absoluto en contra de que exista un desarrollo de la economía, de que cuando la gente no tiene fuentes de empleo formales, cuando el país está pasando por un tema pospandémico completamente complicado y los ecuatorianos siempre nos hemos destacado por ser creativos, por ser emprendedores y por no quedarnos parados. Cuando logramos todo esto, después de la pandemia, llega como un cataclismo completo el tema de que baja el turismo, y ahorita estamos queriendo recién salir a pagar nuestras hipotecas, a poder pagar las pensiones de los niños. Absolutamente hay unas crisis que yo puedo ser portavoz y decirte que realmente hay gente que ya no aguantó, que se fue del país, hay gente que ya perdió mucho dinero, hay gente que ya devolvió sus hipotecas. El mercado que está actualmente comercializando inmuebles está preocupado porque prácticamente la economía, lo que estamos haciendo nosotros es apoyar a la microeconomía y todo el valor y ingresos se quedan en la ciudad, porque le ayudamos a la gente de la tienda, le ayudamos a la gente que está en el restaurante de mi barrio, le ayudamos a la gente que nos va haciendo la limpieza, a toda esta gente que llega directamente el dinero a la microeconomía. Así que no entendemos por qué ahora el gobierno lamentablemente nos está dando un modelo igual o peor al antiguo, por el cual reclamó públicamente, y obviamente en ese instante nosotros hicimos público que queríamos obviamente un cambio, queríamos obviamente un líder que nos permita poder trabajar sin ningún problema, y ahora prácticamente tenemos esta respuesta de parte de ellos. Sorprendidos. Ahora bien, ¿ustedes han visto una buena apertura del ministro Olsen? El ministro tiene la apertura para conversar. De hecho, le agradezco públicamente que nos contesta directamente en Twitter. Lamentablemente él no ha estado en las sesiones en las cuales nos estamos involucrando nosotros, y es que sorprende porque ya hicimos sesión previa, ahora hicieron la presentación, hay cosas incompletas, hay cosas inconclusas, hay cosas que se quedan en el aire y en el limbo, y aún así lo presentan. Entonces, ¿cuál es la motivación principal de presentar algo que ni siquiera está establecido, que no existe un procedimiento claro para sacar una LUAF? Y la LUAF va muy atado a este tema de la compatibilidad de uso de suelo. Y eso sabemos que en las ciudades y en los municipios se crea para justamente poder tener una organización de la ciudad. Y no estamos hablando de centros comerciales, o sea, no estamos hablando de que queremos hacer un centro comercial para que exista mucho más tráfico, o no estamos hablando también de un hospital que obviamente de alguna u otra forma influye dentro de cada uno de los barrios de determinada forma. Cuando existe un tipo de uso de suelo que va relacionado con este tipo de negocios, es importante que se evalúe eso, pero para nosotros que ya estamos actualmente en nuestras casas, que ya estamos en nuestros departamentos, que tenemos un terreno que queremos poner una carpa, o que tenemos una buena vista frente a la playa y queremos aprovechar nuestro patio trasero, prácticamente eso no tiene que tener relación directa con este tema de requisitos. Lo que le pedimos prácticamente al ministro es que deje el registro lo más simple, digital y fácil posible, para que nosotros seamos quienes
apoyemos al ministerio, apoyemos al Ecuador, salgamos con el proyecto de visa nómada y nosotros acoplarnos y trabajar de la mano, porque si nosotros podemos ofertar justamente dónde o qué lugares poderse quedar formalmente estos digital nomads, estamos trabajando en equipo, no nos estamos yendo para atrás. Prácticamente lo que hacemos es seguir trabajando y poner el pecho, ¿no? Para poder recuperar el tema del turismo y la economía ecuatoriana. Y con esto termino. ¿Hay en el horizonte más o menos una fecha, un plazo para tener el documento definitivo de lo que usted conoce? Nosotros nos dijeron que tenemos que mandar nuevamente, porque ya mandamos primero un escrito, luego nos reunimos, no sirvió absolutamente de nada, estamos haciendo un nuevo escrito y tenemos que enviarlo esto para el día 16 de mayo. Entiendo que después de eso, ellos analizan las propuestas de los diferentes sectores. Esperemos que no sea, como sabemos decir, un saludo a la patria, como pasó con el gobierno pasado, que prácticamente entregamos, ellos dijeron ok, ellos entregaron, y finalmente ellos sacaron el reglamento. Y obviamente la gente en Twitter está tan preocupada, nosotros tenemos una causa en change.org con casi 15,000 firmas de apoyo, porque estamos hablando de familias, como te digo, no estamos hablando de 2, 3 empresas grandes que se llevan el dinero para el extranjero, estamos hablando de ecuatorianos que están queriendo salvar su subsistencia. Entonces, vamos a estar siempre atentos, vamos a estar obviamente informándoles a los medios también cuáles son los siguientes pasos. Lo que queremos es simplemente trabajar de una manera fácil y ayudar al turismo y al país, nada más. Correcto. Le agradezco por el tiempo, señor Guzmán. Y bueno, veamos qué pasa con este tema. Muy amable, gracias. Gracias, Fabricio, un abrazo. Fue gentil Gabriel Guzmán, presidente de la Asociación de Arriendos Temporales del Ecuador, a propósito de la construcción de este reglamento, con su visión en torno a este tema. 8:59. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.